En Visión Informativa, primera emisión. Informamos, comunicamos, queremos una sociedad bien enterada. Iniciamos. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Arnoldo Antonio Castilla García. Él fue presidente del Consejo de la Judicatura en Baja California. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, realmente presidente no fui. Fui magistrado del Tribunal Superior y luego consejero de la Judicatura, del primer Consejo de la Judicatura. ¿Cómo ve, licenciado, en este momento toda esta controversia que está dando con la reforma que se propuso? Porque se habla mucho acerca de la transparencia en el nombramiento justamente de los magistrados, de sus periodos. ¿Qué lectura? Ya ve que le querían extender el periodo a algunos consejeros. ¿Qué lectura le da a esta controversia que ha llegado también al viso político, ¿no? Al asunto de la pelea entre el PAN y el Verde y demás. Es una cuestión de enfrentamiento partidista que no tiene, a mi juicio, razón de ser, porque debe de observarse algunas otras cuestiones que rodean a la reforma. Pues hay iniciativas de ley diferentes. En ese choque de iniciativas, lo importante es qué beneficios puede traer o no traer la reforma constitucional. Yo creo que muchos, porque hace falta una reglamentación para la admisión de nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, un procedimiento de exámenes de méritos, de examen de oposición inclusive, y tomando en cuenta también los antecedentes morales de honorabilidad de las personas. Entonces yo creo que hace falta que se fije ese procedimiento. Para mí el juicio que debe hacerse es desde ese punto de vista. De calidad, entonces quizá el tiempo de permanencia de algún integrante es secundario. Es secundario, se trata de 2 años con 3 de los consejeros que están actualmente, pero también hay que tomar en cuenta que está implementándose un nuevo sistema de justicia y pronto va a llegar a Tijuana, tiene que llegar a Tecate, tiene que llegar a Ensenada, y es tarea del Consejo de la Judicatura, que no es solo un administrador de los dineros del Poder Judicial, sino su función fundamental es la formación de jueces, secretarios, actuarios y la actualización, promover la actualización de los magistrados. Pero todo esto sí tiene que ver entonces con la adecuada procuración de justicia, finalmente. Es una estructura muy grande. La búsqueda de la buena administración de la justicia. Yo creo que por encima de los intereses políticos debe prevalecer ese interés para la sociedad de Baja California. Entonces, en estos procesos, ¿usted estaría de acuerdo en que se ha faltado, por un lado, transparencia y por el otro lado, métodos más rigurosos? Yo creo que ha sido un proceso de desarrollo, un proceso difícil porque tenemos un sistema de justicia que está cambiando y que requiere más información, requiere más conocimiento y requiere que los funcionarios del Poder Judicial se preparen adecuadamente. ¿Cómo ve la llegada del nuevo sistema de justicia penal? ¿Es bondadoso? ¿Es correcto, si se vale la palabra? Yo creo que es un sistema muy avanzado, que tiene sus pros, tiene sus contras, sus debilidades, sus fortalezas, que desgraciadamente el tiempo que tenemos en un espacio como este no sería suficiente para comentarlo, pero sí podemos decir que el sistema anterior ya se colapsó y es necesario un cambio adecuado a las necesidades de Baja California. O sea, importamos un sistema, ahora hay que adecuarlo a las condiciones, es el tiempo de una revisión de todo el sistema penal, acusatorio, oral, para beneficio de los baja californianos, evitar la impunidad, evitar la corrupción, etcétera. Y bueno, entonces estaremos, si la lección así la estoy tomando adecuadamente, en proceso de avance y de aprendizaje. Así es. Ahora,
Arnoldo, este libro, El delito de terrorismo, dice necesidad de adecuación de su tipo penal y que hoy trae en las manos. ¿Va también alrededor de esto que nos está platicando? Bueno, es parte de mi tarea como profesor de la universidad. Fui profesor por 46 años de Derecho Penal y ahora este es mi quinto libro y la idea es una reforma al Código Penal para tomar en consideración aspectos que cuando la delincuencia organizada, el crimen político no se habían repetido en forma tan sustancial en México. Bueno, tratamos de hacer un análisis de los factores que influyen en el terrorismo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista criminológico y la forma de combatir el terrorismo. Esa es una de las ideas. ¿Hay terrorismo en México? ¿Podemos hablar de ese concepto? Claro que sí. El caso de Morelia, de las granadas que usted recordará, la destrucción de un pueblo en el estado de Sinaloa, llevan toda la intención de crear terror y obligar a la autoridad a que cese en la persecución, a que se eviten las extradiciones a Estados Unidos. Sí son formas de terrorismo. Hay formas de terrorismo que no contemplamos y esa es la aspiración de este texto, de este librito, que es el terrorismo de Estado, cuando el Estado para perpetuarse en el poder actúa terroristamente, o también hay terrorismo religioso cuando se trata de imponer una religión, lo estamos viendo en los países árabes, y hay el terrorismo político que todos conocemos, que es un arma de lucha social que por desgracia implica a terceros inocentes que son privados de la vida. Y es que cuando hablamos de terrorismo a veces lo vemos como un asunto internacional, lejos de nuestro país. Cuando lo estamos viviendo, ¿verdad? Lo estamos viviendo en Guerrero, lo estamos viviendo en Michoacán. Lo que está pasando en Iguala, lo que pasó en Iguala Hay terrorismo definitivamente. Y sí podríamos decir que es lo que pasa en Iguala, por ejemplo, terrorismo de Estado. Podríamos decir que es un terrorismo, mezcla de terrorismo social o político con terrorismo o narcoterrorismo. Narcoterrorismo. Así es. Y en el marco jurídico, en el marco de lo penal, ¿qué pendientes tiene México? Porque sé que hay países que todo lo que persiguen desde lo penal contra el terrorismo es muy avanzado, son muy claros. ¿Cómo estamos en México? Nosotros creemos, ya me dio usted por mi lado, nosotros creemos que la solución del terrorismo no es una solución policíaca, y aquí esa es la vía que hemos asumido. El terrorismo debe combatirse de la pobreza, la falta de educación, el abuso de la autoridad, la falta de democracia. Esos son los mejores instrumentos para combatir el terrorismo. No es la vía armada, la vía de represión, la cancelación de derechos, la seguridad sobre los derechos humanos, lo que nos puede llevar a combatir el terrorismo. Pero esto yo también lo entendería en cualquier otro tipo de ola delictiva, más allá del terrorismo. Estos conceptos de los que me habla el señor Castilla, pues también los percibo desde otra índole. ¿Por qué avanza el narcotráfico, la delincuencia común? Tiene usted toda la razón. Si buscamos la raíz de los problemas de tipo jurídico penal en el país, sea narcotráfico, terrorismo, secuestro, tendríamos que escarbar en razones de tipo social muy profundas y hablaríamos de corrupción, hablaríamos de impunidad, hablaríamos de estados fallidos donde la autoridad no ejerce el poder, lo ejercen grupos armados que se imponen. Nos meteríamos en un bosque que definitivamente hay que observar. Pero entonces parte de la desigualdad. En gran parte de la desigualdad social, parte de la falta de cultura, falta de democracia, corrupción, impunidad, son multifacéticas las causas de la delincuencia. Nosotros seguimos el camino más fácil
de aumento de penas en los códigos penales, de más policías, más armas, y no analizamos las causas criminológicas que llevan al delito a un país, a un estado, y no hay un programa criminológico todavía en México para combatir los delitos empleando los avances de la ciencia criminológica moderna. Señor Castillo, pues muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias. Algo que quiera decir, algo que agregar. Pues muy agradecido con usted por tener la gentileza de recibirnos y pues esperamos en alguna otra ocasión tener la oportunidad de platicar para conocernos mejor. Muchísimas gracias y pues enhorabuena por esta nueva entrega. Es este quinto libro, El delito del terrorismo, necesidad de adecuación de su tipo penal, de Arnoldo Antonio Castilla García. Editado aquí en Tijuana. Editado aquí en Tijuana. Don Raúl Pérez es el editor de este libro. Un saludo a don Raúl. Editor de muchas obras jurídicas que prestigian a Tijuana y que son reconocidas a nivel internacional. Y además impulsor del sector editorial aquí en la frontera. En Colombia destacaron los libros mexicanos, sobre todo los tijuanenses, en materia jurídica. Excelente, pues muchísimas gracias y por aquí nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ustedes. Gracias y muy buenos días. Un placer. Un placer, don Arnoldo Antonio Castilla García. Esto fue Visión Informativa, primera emisión.